Gracias por tu palabra. Gracias porque en ti tenemos la victoria, que tú ya la has conseguido y tú nos has dado las armas para poder combatir. Gracias por tu palabra en este día que llega a nuestros corazones por tu Espíritu Santo para ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos podemos sentar, queridos hermanos. Como siempre doy gracias a Dios, al pastor y a la congregación por el privilegio y la responsabilidad de compartir el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que estamos en guerra y no en las tantas guerras que hay actualmente en el mundo con bombas y con tantos muertos. En el versículo 12 nos dice claramente: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una misma realidad en dos ámbitos, porque claro, es cierto que la guerra de los que dominan están en los lugares celestiales, el diablo y sus ángeles, en las regiones de maldad. Lo que pasa es que ellos necesitan de este mundo, de personas, de dictadores, de sátrapas, de gobiernos, de empresas, de medios de comunicación, de personas al fin y al cabo que están a nuestro alrededor para llevar a cabo su maldad. La palabra de Dios ciertamente dice que no tenemos que usar la violencia, especialmente contra la vida. Nos dice la Biblia: no matarás, bajo ninguna circunstancia. Y quiero recordar hoy que la constitución más antigua y profunda es la promulgada por Dios en la Biblia. Y no solo en los 10 mandamientos, que es la constitución de Dios, encontramos en toda la ley lo necesario para la convivencia y el civismo. De hecho, recordaréis lo que se llamaba la antigua cristiandad, con todos sus aciertos y también sus fallos, pero todo lo que es Europa, Occidente y toda América, tanto del norte como del sur, en su mayor medida han establecido la civilización bajo la ley moral de Dios, que está más que nunca siendo atacada desde sus fundamentos. Quieren deshumanizarnos, quieren quitar todos los valores de Dios contra la vida, sea con el aborto o sea con la eutanasia, y contra todos los valores principales de Dios, de la ley perfecta de Dios. Y la ley perfecta de Dios realmente es un espejo en el que nos podemos ver claramente que somos pecadores, que nuestra naturaleza es pecadora, que no podemos, ninguno de nosotros, de forma natural, cumplir la ley de Dios. Y así, la ley de Dios es un medio para llevarnos a Cristo, que precisamente vino a cumplir la ley de Dios. Y por pura gracia, por su vida sin pecado y por su sacrificio perfecto, ofrecernos salvación eterna. Jesús murió y resucitó y volverá a reinar 1000 años. Y justo en esos 1000 años, ¿os acordáis antes del diluvio cómo vivían casi 1000 años, 700, 800, 900 y pico? A demostrar en estos 1000 años del futuro que es posible lo que no pudo ser antes. Dios demostrará, Jesús en el milenio, demostrará lo que la vida por el pecado nos quitó. Es curioso, en las últimas semanas hemos visto que algunos líderes mundiales hablan de la longevidad de 140 o más años. ¿Os imagináis a todos estos grandes y perversos dictadores al corazón del hombre viviendo por 800, 200, 500 años? ¡Uah! Está escrito, Pablo a los romanos, que la paga del pecado es muerte, pero, qué hermoso pero, ¿no? Muchas veces el pero, en este caso, es hermoso. La dádiva, o sea, el regalo, dádiva es regalo, el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y aunque lo repetimos mucho, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que hay salvación. Solo Jesucristo hombre
Y también Jesucristo hombre lo repite en Timoteo cuando dice hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque Jesús, como Cordero de Dios perfecto, paga en la cruz por los pecados y paga la deuda que nosotros nunca hubiéramos podido pagar. Y ahora hoy Jesús vive para siempre. Y en Jesús, al creer en Jesús como Salvador, hemos recibido y hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Pablo a los Corintios les dice, al cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Somos realmente coherederos con Cristo y nuestra ciudadanía está en los cielos. El mismo libro de Efesios, en el capítulo 1, os voy a leer algunos versículos, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, o sea, ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Hermosas palabras y preciosas promesas. Solo decir aquí que Dios nos eligió porque para Dios está por encima del tiempo, del espacio y del tiempo. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros conocemos el tiempo, pero Dios es presente, eternamente presente. Entonces para Dios no existe el tiempo, Él conoce todo. Lo que Dios no elige nunca es para condenación. El que es condenado es el que rechaza a Jesucristo como Salvador. Así que verdaderamente estamos en una guerra espiritual, no contra hombres, no contra carne y sangre, porque la violencia y la muerte nunca es la solución. Nuestra lucha es siempre contra las ideas o las ideologías, nunca contra las personas. El apóstol Pedro dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, no atacando ni matando a nadie, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si alguna religión mata, no es de Dios. No es de Dios. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que os calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis, haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pero porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo batallamos esta batalla espiritual? ¿Cómo presentamos defensa con mansedumbre de nuestra convicción? Pues para ello tenemos que preguntarnos, hay que preguntarse, ¿sé verdaderamente en lo que creo? ¿Sé profundamente en quién he creído? Porque tenemos que ser conscientes y sinceros que muchos se convierten a Jesús, pero no llegan a tener un fundamento bíblico. Sin fundamento el edificio cae, ¿verdad? Y entonces lo único que puede ocurrir es que se dejan seducir, como hemos dicho otras veces, por cantos de sirena, por flautistas de Amelín, por nubes sin agua, por cantamañanas necios. Dice la palabra de Dios que los necios niegan a Dios y dicen no hay Dios. ¿Y sabes qué? Necio significa no ciencia. Necio es no ciencia. O sea que no tienen ciencia ni conocimiento. O sea que no están basados ni fundamentados sus pensamientos o conocimientos ni edificados en la palabra de Dios. En la palabra más segura, en la palabra profética más segura. Porque Dios no es hombre para que mienta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo primero de todo es conocer a Dios por medio de su palabra. Dios ha hablado. Y gracias a Dios porque ha hablado. Conocer su carácter.
conocer su voluntad, conocer su propósito, conocer de su amor, gracia y misericordia. Y también conocer de su justicia y de su ira para todos los que rechazan el Evangelio de salvación en Cristo. Ciertamente Dios nos ha provisto de armas, no las armas conforme las conoce este mundo, sino las armas que hemos leído en el capítulo 6 de Efesios. Tenemos y disponemos de los recursos divinos para combatir la guerra espiritual mientras vivimos en este mundo. Guerras y ataques que pueden venir de fuera y guerras y ataques que también pueden venir de dentro. Fuera en el mundo, ya lo dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Recordemos siempre que somos embajadores de la cruz, somos heraldos de la cruz. Recordemos de dónde venimos y recordemos siempre como el primer amor. Recordemos que hemos sido salvados por la gracia de Dios. Hermoso pasaje el de Efesios capítulo 2, cuando dice que Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No es porque lo mereciéramos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a qué? Al príncipe de la potestad del aire, el diablo, el espíritu que ahora opera, sigue operando en los hijos de desobediencia, a través de personas, a través de gobiernos, a través de instituciones, a través de movimientos sociales, a través de lo que se llama el progresismo, el marxismo y todas las ideologías woke y todas las ideologías transgénero y todo lo que conocemos. Hace poco leí que están intentando dar vida, ya no sea a través de un vientre subrogado, sino a través de una máquina. Están jugando a ser Dios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en nuestro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó a ti y a mí, cuando aún estábamos muertos en pecados, no merecíamos ni merecemos nada, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto es doctrina profunda y a la vez maravillosa. Y junto con Él nos resucitó, y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el famoso versículo de Efesios 2:8, porque por gracia, escucha, por gracia sois salvos, la fe es el medio. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ya en el Antiguo Testamento Dios salvaba y ha salvado siempre por gracia. Y esto dice no de vosotros, no porque lo merezcamos, sino porque es un regalo. Un don es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que conforme al príncipe de la potestad del aire, como hemos leído en Efesios 6, el espíritu del diablo, que como he dicho, opera ¿en quién? No, sí, claro, está por ahí, pero opera en los hijos de desobediencia y también quiere influenciar a nosotros, utilizando pues eso, organizaciones, estados y todo lo que pueda utilizar para atacar al pueblo de Dios. Así es, nuestro enemigo, el enemigo de Dios, está vencido por Jesucristo en la cruz. Dios en su palabra nos recuerda sobre todo que solo podemos comprender la realidad de las cosas que pasan en el mundo y en nuestra situación en relación con ellas, en el día a día de nuestra vida, si las vemos como Dios las ve. Tenemos que entenderla a raíz de la palabra de Dios, o sea, desde el punto de vista de la verdad revelada. No inventemos nada, ya inventan bastante por nosotros. O sea, no nos dejemos engañar por apariencias externas. Incluso aunque vengan con la Biblia debajo del brazo, hay que escuchar y discernir los espíritus, que no corresponde a la realidad espiritual que se oculta detrás. Porque
por ahí, agazapados al otro lado de esa fachada exterior, se encuentran esas potencias invisibles del mal que han declarado la guerra a Dios y a los que siguen a Dios. Y no cejan en su empeño de destruir y desbaratar la constitución de Dios, los valores de Dios, que todos sabemos y conocemos, y cada día más y cada día peor. Dice la palabra de Dios, como en los días de Noé. ¿Y sabéis qué pasaba en los días de Noé? El pensamiento de los hombres era de continuo el mal. Y Dios decidió raír de la tierra a todo hombre. Pero la gracia de Dios hizo que Noé, su mujer, sus hijos y sus mujeres, por su gracia, se salvaran. Aún así, Dios 100 años de misericordia a la humanidad que se burlaron de Noé y no quisieron reconocer su estado de pecado y perdición y perecieron anegados por agua. La destrucción, le preguntaban esta semana, de alguna forma Isaac te estaba testificando a sus amigos en el colegio, ¿cómo será el fin del mundo y qué pasa? Lo típico es lo que dicen y por qué pasa esto y por qué pasa lo otro. Será por fuego. La Biblia dice que será por fuego. Y habrá un cielo nuevo, una tierra nueva. No deja este mundo, el enemigo de Dios, a través de los suyos, de destruir y desbaratar cuanto puedan para que los propósitos salvíficos de Dios y de su Mesías no se cumplan en el pueblo de Dios. Siempre fue así, desde Génesis 3:15, el enemigo no ha querido que se cumplan los designios del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Pacto contra la Iglesia. Y aún quedan promesas por cumplir con el pueblo de Dios. El creyente no tiene que dejarse llevar por las apariencias, por lo visible, como dice en 2 Corintios 5, 7 y 12, creyendo que es ahí donde reside la realidad. No, tenemos que discernir los espíritus. Y nosotros por nosotros mismos no podemos hacer frente al verdadero enemigo. Tenemos que confiar en Dios. Es decir, nosotros no podemos combatir la maldad con más maldad, ni siquiera con nuestros propios recursos humanos. No podemos combatir el pecado con nuestros propios recursos. Nada podemos con nuestras fuerzas, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es preciso entonces que se conozca bien el carácter y los métodos del enemigo, amén de los recursos necesarios para vencerle, que es lo que el apóstol nos dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, dice Pablo en 2 Corintios 10, 4 y 5, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. ¿Y derriba qué? Argumentos. Cuando vienen a nosotros, nosotros tenemos que presentar con mansedumbre defensa, con argumentos de la palabra de Dios. Y toda altivez que se levanta contra ¿qué? El conocimiento de Dios. No experiencias, conocimiento. Argumentos y conocimientos. Para eso debemos conocerlos. ¿Y para qué? Para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Puedo aprender de algún filósofo o pensador humano? Claro que puedo aprender, podemos aprender, claro que podemos aprender. Podemos aprender, podemos debatir, podemos razonar, siempre sabiendo que Dios tiene la última palabra, siempre llevando esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Cuán inmensa sabiduría hay en la palabra de Dios. Claro que podemos examinar todo, dice, y retener lo bueno. Escuchar las diferentes ideologías de los hombres, pero siempre bajo la sabiduría y el conocimiento de la palabra de Dios para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ya que todo lo que sea contrario a la palabra de Dios son doctrinas de muerte. Así que con la palabra de Dios como argumento, insisto, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribar argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso nos lleva a pensar cada uno de nosotros, y muchas veces
Basta mirar en la palabra de Dios a Moisés, después de 40 años en Egipto, 40 años en Madián, allí con las ovejitas, para prepararse. Cuando se convierte el apóstol Saulo, camino de Damasco, 3 años en Arabia. Y eso que él era un rabí, era un fariseo de fariseos. ¿Cuánto más nosotros necesitamos estar preparados con la palabra de Dios? Así que estamos preparados para destruir fortalezas de mentiras, para derribar argumentos filosóficos, para acallar toda altivez y todos los sismos. Y no vamos a enumerarlos todos. Algunos dirán, ¿el cristianismo también? No, el cristianismo, como alguien me preguntaba esta semana, estoy en contra de todas las religiones. Digo, yo también. Dice, ¿sí? Digo, sí. El cristianismo no es una religión, es una relación con Dios por medio de Cristo. Pues los sismos diferentes que conocemos hoy, que están, y lo sabéis, contra los fundamentos de la palabra de Dios, contra la vida misma, contra la familia, en fin, contra la propia palabra de Dios. Buah, ¿quién escribió esto? Dicen, pues tenemos que estar preparados para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es lo que diríamos la batalla del conocimiento, la batalla de la razón, del uso de la razón. Pablo en Romanos 12 lo dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es ¿qué? Vuestro culto racional. Dios nos ha dado el uso de la razón, nos hizo a su imagen y semejanza. No somos animales. Pablo les ha advertido en términos generales acerca de actividades de las fuerzas del mal en los capítulos anteriores a Efesios 6, en los primeros 5 capítulos. Y ahora donde hemos leído en el texto, en el 6, les delata la naturaleza encarnizada porque es una confrontación, como dice la palabra de Dios. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Es una feroz confrontación de la que muchas veces no somos ni conscientes. Alguien habló de ángeles. Dios, en el cielo veremos la de veces que nos guardó sin que nosotros ni siquiera nos hayamos dado cuenta. Es una lucha encarnizada entre Dios, entre el diablo que quiere ser como Dios, entre el bien y el mal, a fin de que nos ha provisto las únicas armas capaces de resistir y vencer al enemigo. Había empleado Pablo la metáfora de andar y ahora dice, estad firmes, estad firmes. Es una resistencia férrea frente a los embates del maligno y sus huestes. Y no lo voy a repetir, pero ya incluso en el mundo evangélico, en España conoceremos alguno, en otros países hay reuniones de toda clase que solo con el nombre ya te das cuenta de que no están siguiendo la palabra de Dios. Alguien ha dicho que la batalla de la fe no consiste en conquistar una posición defendida por el enemigo, sino defender una plaza que ya le fue arrebatada al enemigo por nuestro gran capitán, Jesús, en la magna y maravillosa obra y batalla del Calvario. Como dice Jesús, consumado es. Sino defender una plaza que ya le fue arrebatada, donde venció al hombre fuerte y armado allí en la cruz del Calvario y lo despojó de sus bienes, como dice en Lucas y en Colosenses. Sin embargo, la lucha espiritual también participa del primer aspecto como del segundo. Estad firmes. Es una defensa y potencialmente también, digamos que es un ataque en el momento que usamos, como hemos leído, la armadura de Dios. O sea, una ofensiva general en los que los soldados de la cruz invaden el territorio usurpado por el adversario y en el nombre de su Señor arrebatan las almas que aquel tiene apresadas. O sea, cuando estás dando testimonio del Evangelio de salvación de Jesucristo, estás atacando la obra del enemigo. Id y predicad el Evangelio, la Gran Comisión, haciendo discípulos. Eso es no estarse quieto, eso es hacer una ofensiva. De todas formas, los dos aspectos se ven en la naturaleza de las armas que Dios da al creyente. La armadura completa realmente es para defenderse y la espada del Espíritu sirve también para ¿qué? La palabra de Dios.
para atacar al enemigo. De todas formas, el énfasis es en estad firmes. Estamos firmes, tenemos convicción de quién y en quién hemos creído, porque el cristianismo no implica pasividad, sino resistencia, firmeza en proseguir con el ataque que Cristo dirige contra las huestes malignas, y lo encontramos en el continuo y diario vivir en nuestras vidas. Como digo, la lucha, aun seamos en unos momentos o no conscientes, es un tremendo encontronazo entre el bien y el mal. Pues entre dos fuerzas que disputan el mismo territorio, que es la humanidad creada por Dios, que ha caído en las garras del diablo y de sus secuaces, pero que pueden por el Evangelio, que es poder de Dios, ser rescatadas. Para Dios, por Cristo, ¿y a quién usa el Señor? A los suyos, a nosotros, a los que hemos creído en Él. El pasaje se divide en tres partes. Los versículos del 10 al 13, a ponerse la armadura. Del 14 al 17 se describen las armas al detalle, y del 18 al 20 habla del alcance y de los objetivos de la oración. Orad sin cesar. La potencia interior. El tema del poder divino ha surgido otra vez en la exposición. En 1:9 el apóstol reveló la fuente de ese poder, que es la resurrección de Cristo. En Efesios 3:7 se refirió a su cauce o medio, que es la gracia divina. Y en 3:14 contemplamos su base de operaciones en la tierra, que es el corazón humano o la personalidad redimida. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestirse de toda la armadura de Dios. Son exhortaciones a apropiarse por la fe de los recursos divinos para obtener la victoria que Dios ya ha ganado en Cristo. ¿Qué es exactamente poder espiritual? Básicamente el concepto abarca el derecho o autoridad a hacer cierta cosa en el nombre de un superior, juntamente con la facultad o capacidad para llevarlo a la práctica. Pablo echa mano de distintas palabras que subrayan la grandeza y la fuerza de los recursos que emanan del resucitado de Jesús. Ahora bien, aunque el poder ya está a nuestra disposición, se requiere un proceso para una apropiación práctica, lo que queda reflejado en el modo pasivo del verbo empleado por Pablo: dejaos llenar, o dejad que se os llene de poder. Como en el caso de las distintas piezas, todo está en ¿quién? En el Señor. O dicho de otra manera, Dios mismo es el poder. Dios mismo es el poder, la armadura con los que Dios fortalece a los suyos. La noche está avanzada, dice Pablo a los romanos, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Y andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, porque nuestra posición está en Él, en Cristo, que nos reviste y nos llena potencialmente de todo lo que Él es, como dice el apóstol Pablo a los colosenses, que somos completos en Cristo, llenos de su plenitud, y esto de forma práctica. No hay nada que nos pueda condenar ni vencer ni separar de la presencia divina. El famoso pasaje de Romanos 8, 28 a 39. Y en Él, en Cristo, somos, dice la palabra de Dios, no es que puede ser que seamos, no, quizás seremos, somos más que vencedores. Tenemos que apropiarnos de esta promesa. Ya en Cristo somos más que vencedores, y nada nos puede separar del amor de Dios. Nada, ni siquiera nosotros mismos. Precioso y contundente pasaje. Dios nos ha salvado en Cristo con salvación eterna y consumada. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. ¿Os acordáis cuando Eliseo, cuando lo llama Elías, coge y con las yuntas y los bueyes hace una despedida de su familia? No había vuelta atrás. Nuestra salvación no está en nuestras manos, no está en lo que nosotros hagamos, hayamos hecho o haremos, sino que nuestra salvación se encuentra sellada en las manos de Dios. Y nadie nos podrá arrebatar de sus manos, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada. No podemos perder la salvación, porque no podemos perder lo que nosotros no
hemos ganado. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El creyente tiene que actuar por la fe para llevar esto a la práctica. Eso sí, hay que practicarlo y vivirlo, aquí y ahora. La armadura completa, dice vestíos, indica pues una actitud resuelta de tomar y colocarse esa protección provista por Dios mismo. Su naturaleza y su principal meta. Aunque Pablo ya había mencionado brevemente al enemigo y a sus actividades, ahora describe su obra y sus secuaces con algo más de detalle. Como he dicho, esos principados, potestades, gobernadores, nos recuerdan esas diferentes jerarquías angelicales, tanto las satánicas como las que sirven a Dios, como he dicho antes. Hay ángeles, ministradores al servicio de nuestro. En cuanto a las huestes que no vemos, pero que influyen sobre hombres, también me recuerda que algunas veces que tenemos un misionero que apoyamos en Venezuela, que se llama de nombre Apóstol, pero es que también quizá habéis escuchado de lugares llamados evangélicos donde dice que el líder es un arcángel. ¿Qué será lo próximo? ¿Qué será lo próximo? ¿Arcángel? Madre mía, eso ya te echa para atrás, te tiene que echar para atrás. Los poderes invisibles que se oponen a Dios, como digo, tienen sus poderes visibles que sí que podemos ver o escuchar en televisión, aunque la televisión cada vez está peor, o en prensa o en redes sociales. Me decía uno, le hablaba del Evangelio y me decía un hombre, me decía, tú tienes lavado el cerebro por las redes sociales. Y yo digo, bueno, pues yo casi no tengo redes sociales, pero sí que hay mecanismos donde buscar, digamos, la sana doctrina y donde discernir cuando alguien te habla, sea de uno u otro modo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero sí que es cierto, como decía antes, que Dios usa dictadores y tiranos y sobre todo usa muchas ideologías que en nombre del buenismo y en nombre del progresismo quieren seducir a la masa social. Pero ¿sabes por qué? Por un voto, por muchos votos, para seguir haciendo lo que están haciendo. Y como digo, pues son o pueden ser empresas, medios de comunicación, países. Tristemente hay países donde sabemos que hay opresión y se persigue a los cristianos, muchos más de los que creemos, muchísimos países. Y tristemente Occidente, Europa y toda América Latina está sucumbiendo y dejando escapar esos valores que nos han llevado a donde hoy en día estamos. Luchemos por la vida, por la verdad y por la libertad. La vida, la verdad y la libertad. Y solo es posible encontrarlas en Dios. Y solo es posible conocerlas y defenderlas a través de la palabra de Dios en mansedumbre, a través del Espíritu de Dios. El humanismo, en todas sus vertientes, está dominado por la mentira del diablo. El humanismo, al fin y al cabo, es la primera mentira: seréis como Dios, la torre de Babel de querer llegar a ser a Dios. Como digo, el humanismo, el llamado progresismo, insisto mucho, cada uno que analice esto, atenta contra todos los valores de Dios. Es más, el hombre busca un mundo sin Dios, porque eso les ofende. Nuestra propia presencia, la palabra de Dios, siempre antes, el pueblo de Dios, ahora en el nuevo pacto, nueva dispensación, en el Nuevo Testamento, la Iglesia les molesta, al mundo le molesta que le hables de Dios. ¿Qué te dicen? No, déjame. No, bueno, tú piensa lo que quieras, pero a mí déjame. Porque buscan un mundo sin Dios, porque tienen una conciencia cauterizada, que significa que tienen la conciencia cicatrizada. O sea, cicatrizada. Esta esfera maligna que sigue a su Dios minúsculo se opone rotundamente
a las normas santas del reino de Dios, de la constitución de Dios, que es la palabra de Dios. Y está en continua lucha. Y lo vemos cada día. Cuando salimos de aquí lo vemos. Cada día. Con nuestros hijos, en el colegio, en el trabajo, en la calle, allí donde vamos. Vemos esa lucha cada día. Es de este siglo esa esfera de maldad de la que el creyente ha sido liberado por el poder de Cristo desplegado en la cruz y en la resurrección, porque al arrepentirnos el Señor nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Al pecar podemos entristecer o contristar, como dice la palabra de Dios, al Espíritu Santo de la promesa. Lo que no podemos nunca es perder la salvación. Y para recuperar ese gozo, ese primer amor, es otra vez, Señor, perdóname, quiero que tú me hables más y más por tu palabra, que pueda buscarte más y más en oración por tu Espíritu. El mundo le da igual dejarse engañar, porque busca el hoy, el presente, el ahora, la comodidad, el salir adelante. Durante siempre se ha dicho, vamos a dejar para nuestros hijos un mundo mejor. Pero, tristemente, ahora, hoy en día, en 2025, y con todos los acontecimientos mundiales que todos conocemos, ya no podemos estar seguros de esto. Así que tenemos que luchar más y más y más y más y más. Es cierto que el cumplimiento de los tiempos, aunque nadie sabe el día ni la hora, se está acercando. De ahí la importancia de las advertencias apostólicas. Sus métodos y oportunismo. El diablo es un espíritu poderoso, no menospreciemos, ni luchemos directamente contra él. Jehová te reprenda, ¿os acordáis? O sea, el Señor mismo no discute. El enemigo procura dominar y manejar la esfera de este mundo, a todos y cuantos le rodean, a esas huestes tenebrosas que le siguen abyectamente, y cada día más. A Jesús no lo recibieron, al anticristo sí lo recibirán. Como los seres de carne y sangre, a todos estos que caen en su poder. Y su arma principal es la mentira, el engaño. Es padre de mentira. El método predilecto del diablo es engañar, mentir, matar. La muerte no puede venir de Dios. Dios da vida, Dios es el Dios de la vida, el autor de la vida. El diablo frente a Dios procura acusar a sus siervos, igual que hizo en el libro de Job, lo conocemos, ¿no? Y en Apocalipsis sugieren que no le aman o que son sus móviles indignos, como hizo en el caso de Job. Mientras que frente a los hombres ingenia su caída en el pecado mediante, asechanzas, lazos, enredos, artimañas. Esto te conviene, no pasa nada, esto es mejor para ti, Dios no te va a decir nada. Quiere por encima de todo hacer prevalecer su voluntad sobre la de Dios. Como digo, ¿qué le dijo a Eva? Seréis como Dios. Creyendo ser o quiere ser más poderoso que el Altísimo. Al hacerlo cae en su propia trampa y se engaña a sí mismo, por lo que anda en tinieblas como todas sus presas. A veces el diablo mezcla el error con la verdad. Mira, justo Ramón lo decía cuando hablaba del salmo que hemos leído y cuando lo utilizó contra Jesús en la tentación en el desierto. A veces el diablo mezcla el error con la verdad para despistar o hacer dudar o desconfiar a los hombres. En otras ocasiones cita mal o parcialmente Mateo 4:6, Ramón, esto es lo que hablabas, las Escrituras sacándolas de su contexto para lograr sus fines. Pero Jesús, el Verbo de Dios, Emmanuel, es Dios en la carne, no tenía pecado ni puede pecar, ni tiene relación con el pecado. A veces nos quiere dar gato por liebre, vistiéndose de ángel de luz, dice Pablo. O como digo, en la tentación en el desierto, para conseguir por medios incorrectos. Y su oportunismo se nota brevemente en dos frases: el día malo y los dardos de fuego.
Satanás, dice la palabra de Dios, anda cual león rugiendo alrededor nuestro buscando a quien devorar. Y por medio de este constante acecho suyo llega a conocer muy bien nuestros puntos flacos, ¿no? Sabe más por viejo que por diablo y momentos de debilidad. Y constantemente nos está atacando, con ataques sorpresa incluso para hacer tambalear nuestra fe y desviarnos de la senda de la voluntad divina. La armadura espiritual, las armas que Dios nos da para ir acabando, nos dice resistir y estar firmes. La túnica y el cinturón que la sujeta. Era una especie de camisón largo que se llegaba a medio muslo y estaba sujeto con un cinturón de cuero. Digamos que era como una especie de pequeña falda parecida al kit escocés. Y era una pieza fundamental del conjunto, lo demás se colocaba después y encima de ella. Y debía de estar ceñido, o sea, bien apretado. ¿Os acordáis cuando decía, ceñid vuestros lomos? Indica una actitud de disposición pronta para marchar o servir de alguna forma pública. Recordando al pueblo de Dios en la noche de la primera Pascua, cuando habían de comer y estar, dice, prestos, listos, preparados para partir enseguida. La túnica se la ponían sobre la ropa interior y constituía ese uniforme básico del soldado. Un recuerdo constante de que pertenecían a filas del imperio y estaban bajo las órdenes de los superiores. Y esta realidad es el significado de la palabra verdad. No había que presidir su comportamiento siempre que lo llevaba, estuviera de servicio, de permiso en el cuartel o en la calle. No puede haber lucha espiritual eficaz tampoco si se olvida que se es soldado y somos soldados de Jesucristo. Por eso en los momentos difíciles que atravesaba el colega Timoteo, el apóstol le recuerda que lo que era y que es esa realidad de que había de informar todo lo que hacía, disponiéndole a sufrir lo que fuese por amor de aquel que le había tomado a sus órdenes. Por ser la pieza fundamental y la más grande constantemente a la vista de los demás, había de corresponder en su limpieza y buen estado a la dignidad de un militar del emperador. Esto, aplicándolo, sería vergonzoso que hubiesen manchas de suciedad o de arrugas o algún agujero no remendado o cosa por el estilo. Digamos que esto significaría que hay negligencia y falta de disciplina y un desprecio, digamos, a las autoridades. Así que en la vertiente espiritual, cuando la falta de limpieza y negligencia espiritual empañan nuestra conducta cristiana o en la congregación, es como un impedimento para nuestro crecimiento espiritual o el de la propia congregación. Cristo mismo es la verdad que ha de reflejar el comportamiento fundamental del creyente, el vivir y crecer según su carácter, que es el fruto del Espíritu. ¿Cómo está mi túnica? ¿Cómo están nuestras túnicas, hermanos? ¿Están bien sujetas con el cinturón de la verdad de la que depende el uso de la espada? Seamos creyentes bíblicos seguros de nuestra salvación, eso sí, y cuidémonos también de lo fundamental, de la vivencia cotidiana y constante de la verdad, que sostiene a todo lo demás. La coraza de justicia es el corselete importante del uniforme del soldado. Se coloca encima de la túnica de la que hemos hablado, haciendo una sola pieza con ella mediante unas cintas de lona o cuero colocadas arriba sobre los hombros, unida a otra pieza de cuero metal por la espalda y luego por debajo al cinturón. Digamos que protegía los órganos vitales, pulmones y corazón, contra los golpes más evidentes que vienen de frente o por encima del escudo. Por lo que es imprescindible que seamos rectos de carácter y que nuestra vida agrade a Dios y a los que nos rodean, en cuanto a esa rectitud moral que Dios espera de nosotros. El calzado dice que es el apresto del Evangelio de la paz. ¿Y el Evangelio qué es? Poder de Dios para salvación. ¿Os acordáis? Incluso creo que hay el nombre de una película, ¿os acordáis? Dice, murieron con las botas puestas, ¿no? Es muy importante el tener ese poder del Evangelio, esas botas puestas y dispuestas a usar, porque incluso antiguamente en las grandes batallas de la antigüedad, como Alejandro Magno o Julio César, ellos hacían mucho hincapié en que sus soldados tuvieran unas buenas botas, unas buenas sandalias, digamos, bien apretadas, porque imagínate cuando vas a la batalla en un terreno rocoso, resbaladizo, mojado, depende muchas veces la derrota o la victoria de ello.
así nosotros también dependemos en gran manera del conocimiento de lo que es el Evangelio para tener la victoria, que de otra forma ya ha sido alcanzada por Cristo. Pero claro, si no podemos presentar defensa del Evangelio, estamos como sin zapatos, estamos como desvalidos. El escudo de la fe. La palabra griega zureo se refiere al escudo grande, ese rectangular que lo utilizaba la infantería romana, y estaba compuesto de un armazón de hierro y madera recubierto todo con piel gruesa. ¿Os acordáis de cómo hacían la formación tortuga? Ponían eso, en Asterix sale, entonces unos se ponían de lado, otros así, otros arriba, y de esa forma las flechas y todo eso, y luego tenían como unas argollas que se podían como atar unos escuadrones a otros, y eran muy difíciles de combatir y eran muy poderosos. Eso es de alguna forma un símil de la unidad de la iglesia local, del amor y la comunión de los creyentes en la iglesia local. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra de Dios? O Juan, ¿qué dice el apóstol Juan? En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Querida hermana, recuerdo al principio, la hermana Sara, allá hace muchos años, cuando entró al Puntal, y yo lo recuerdo con cariño porque decía que ella había continuado yendo porque vivía y notaba y vivía ese amor que había allí entre los hermanos. Claro, si alguien entra, como leemos en los Corintios, y los ven discutir y gritar y pelear, pero en esto conocerán que sois mis discípulos, en ese amor los unos con los otros, ese amor práctico. ¿Lo hacemos? Es lo que nos queda preguntar. ¿Lo hacemos? Se dice que era temible cuando las filas de infantería romana, como he dicho, así luchaban unidos junto a los otros en esas formaciones tortuga. El yelmo de la salvación. La palabra traducida tomad quiere decir, según Reina Valera, en el original, recibid, subrayando el carácter del don de gracia que es la salvación del creyente. La pieza esta del yelmo de la salvación, una de las últimas en ponerse, que precisa a menudo de la ayuda quizá de otro hermano, de otro soldado para colocársela bien, protege la cabeza de los golpes mortales y da seguridad en la batalla. Porque claro, es como cuando vas en moto hoy en día, que ya se ha descubierto que si llevas cascos se reducen los accidentes mortales. Así que con tal protección el soldado de la cruz no necesita temer al enemigo. Aun cuando le arrebatase su espada y su escudo temporalmente cuando caemos, por decirlo así, Dios es fiel y justo. Si pedimos perdón, Él nos levanta. Así que la espada del Espíritu, para terminar, es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Discierne los corazones. Es poderosa, no vuelve vacía. Nos atacarán y nos dirán, sí, ¿quién la ha escrito? Es que la han escrito hombres, es que... Bueno, es perfecta. Quizá, como he dicho otras veces, no sé responder a todo lo que me preguntas. Dame tiempo, lo estudiaré, te contestaré, algo así le dijo también Isaac a sus amigos. Pero mira, no vino de un ovni que apareció y la tiró por ahí, no. Fue escrita a lo largo de los siglos por hombres, por el Espíritu de Dios. La espada del Espíritu nos la ha dado. Tenemos la palabra profética más segura. Si no, estaríamos ciegos, seríamos paganos como el resto de las naciones. Así que, como sabemos, las órdenes del capitán, de nuestro capitán, están ¿dónde? Aquí, en la palabra de Dios. Así que, para terminar, que Dios nos dé sabiduría y discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. ¿Se pueden leer muchos otros libros? Se puede. ¿Se pueden escuchar a gente de este mundo que te puede más o menos gustar unas cosas y otras no? Se puede. Pero lleva todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y que Dios nos dé, por la gracia de Dios, en esta congregación, porque el énfasis siempre es en la iglesia local,
el podernos amar los unos a los otros de forma práctica. Y damos gracias a Dios de vivir todavía en un país donde podemos hablar de la palabra de Dios. Ya escuchamos la semana pasada lo que pasa en otros países y sabemos que no pueden, no les dejan. Así que Dios nos dé sabiduría, que usemos la armadura de Dios para seguir proclamando el Evangelio de la salvación en Murcia y en toda España. Vamos a dar gracias al Señor. Querido Dios y Padre, que tú por tu Espíritu Santo hagas